Muy buenas, Iglesia. Es una alegría poder compartir en este tiempo con vosotros. Y bueno, vamos a arrancar, seguimos con esta serie sobre el discípulo y vamos a seguir con una predicación titulada La entrega del discípulo. Acompáñame, si te parece, a Mateo capítulo 16, versículo 24, un versículo bastante conocido. Y vamos a desgranar este versículo y después nos vamos a ir a un episodio en la Biblia donde ponemos en marcha este versículo, donde lo ponemos en acción. Así que vamos a orar primero. Dios, gracias por este tiempo, gracias por este día, gracias por cada una de las personas que se encuentra escuchando tu palabra, Señor, y pedimos que seas tú el que hable y no yo, Señor. Te pedimos que tú traigas paz y tú traigas sabiduría a cada una de las personas que quieren escuchar tu voz, Señor. Te necesitamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, en Mateo 16, 24, como decía, algo bien conocido, un versículo bien conocido, pero luego, dirigiéndose a sus discípulos, Jesús añadió: si alguno quiere ser discípulo mío, deberá olvidarse de sí mismo, cargar con su cruz y seguirme. Leemos en otra versión: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Como decía, hemos escuchado sobre este pasaje en muchas ocasiones, pero vamos a desgranarlo por un momento. Si alguno quiere, la realidad es que Jesús deja la puerta abierta. La realidad es que Jesús te dice, si tú quieres, es una decisión que tú tienes que tomar. ¿Quieres seguir a Jesús? Sí o no. Él no te obliga, Él te lo ofrece. Y creo que desde el Génesis, desde que abrimos la Biblia, desde el principio, vemos a un Dios que te da la posibilidad de elegir. Es un Dios que te hace libre en tus decisiones. Y es por eso que Dios no te obliga, como te decía, te dice, si alguno quiere, si tú quieres, toma la decisión de seguirme, pero que es una decisión personal. Y veo a un Jesús, vemos ahí una puerta y una ventana, y quiero hacer esta pequeña distinción que nos puede ilustrar un poco. Y cuando leemos en Apocalipsis 3:20, mira, yo estoy a la puerta y llamo, si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Es decir, te está diciendo, mira, yo estoy en la puerta, si tú quieres abrirme, ábreme, es tu decisión. Me imagino a Jesús como un caballero que llama a la puerta y eres tú el que tienes que tomar la decisión de abrir la puerta. Pero después yo leo en 1 de Pedro 5:8, no os dejéis seducir ni sorprender, vuestro enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Mientras veo a Jesús como alguien que llama a una puerta, como un caballero que llama a una puerta, y tú tienes que tomar la decisión de abrirle para poder entrar, veo a Satanás como un león rugiente, como un ladrón que está mirando cada una de las ventanas que te dejas abiertas de tu casa para poder entrar y destruir. Es por eso que mientras veo a un Jesús caballero, veo a un Satanás que está buscando que te equivoques, que está buscando cada brecha de tu vida, que está buscando una relación que no funciona, que está buscando esa parte que todavía no la has entregado a Dios para poder colarse en tu casa. Y no sé cuál es la decisión que has tomado, no sé si has decidido en algún momento ofrecerle tu vida a Jesús. Lo único que sé es que aunque tú no hayas decidido nada, Él decidió dar su vida por ti en la cruz. Así que vamos a continuar, pero dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Vamos a ver rápidamente dos ejemplos con Jesús y, como digo, después lo podremos ver un poquito de manera más extensa en la siguiente historia que leeremos. Pero la realidad es que si nos vamos al contexto donde Jesús está diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, creo que es un momento bastante complicado. De hecho, los teólogos dicen que estábamos como a 6 meses de que a Jesús lo crucificasen. Faltaban solo 6 meses. Jesús sabía que su partida estaba cerca. Es decir, emocionalmente para Jesús seguramente sería complicado. Sin embargo, Jesús va poco a poco abriendo su corazón a los discípulos. Y ahora es muy claro. Si a lo largo de los evangelios veíamos cómo Jesús iba dando pistas de lo que iba a ocurrir,
Iba dando pistas de que Él moriría y Él resucitaría al tercer día. Ahora encontramos a un Jesús que es claro con sus discípulos. Un Jesús que le dice, oye, voy a morir. Y vemos a un Pedro en el versículo 23, que dice, en el versículo 22 dice, que nada de eso te pase, Señor. Pero Jesús, volviéndose a él, le dijo, apártate de mí, Satanás, tú eres una piedra de tropiezo para mí, porque no piensas como Dios, sino piensas como la gente. Y creo que esto es no negarnos a nosotros mismos. Cuando pensamos como la gente, Pedro estaba teniendo una visión corta, estaba viendo una visión temporal, sin embargo no veía más allá y que aquella cruz nos daría la victoria. Así que no piense como la gente, sino piensa como Dios. Si seguimos avanzando en el relato de la vida de Jesús, vemos a un Jesús que encomienda su espíritu totalmente a Dios. Y lo vemos en esta historia, en Lucas 22, 39 al 44. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, ojo a este versículo, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Vemos a un Jesús en agonía, vemos a un Jesús que estaba sufriendo realmente y que su voluntad no quería realmente, esa parte humana no quería morir. Sin embargo, me encanta porque dice, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ojalá nosotros hoy, cuando terminemos esta exposición, o ahora mismo, cuando tú quieras, puedas decir, Señor, que no se haga lo que yo quiero, que no se haga mi voluntad como hombre, sino que se haga tu voluntad, porque tu voluntad es perfecta, porque tú eres un Padre que me ama, porque tú eres un Padre que ve más allá que yo y quiere lo mejor para mí. Y vemos a un Jesús, como decía, que estaba padeciendo, dicen algunos teólogos, de hematidrosis, que es eso de sudar sangre, ¿verdad? Estaba sufriendo. Sin embargo, incluso en esos momentos de dificultad, él se aferra a Dios y dice, es tu voluntad y no la mía. Y si seguimos desgranando este versículo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mira, este sígame, son dos palabras, ekolouseo en griego y ego igualmente en griego. Este ekolouseo significa que me esté siguiendo. O sea, es un verbo que aparece en continuo. Es sígueme, pero no ahora. No te estoy diciendo que me sigas ahora, te estoy diciendo que me sigas cada día. Luego, más adelante, veremos qué significa seguir a Dios cada día. Pero se pone claro el ego. El sígueme, sí, sígueme a cada día, pero ¿a quién? A mí. Y creo que como cristianos muchas veces nos desenfocamos, muchas veces perdemos la perspectiva, perdemos la visión, porque qué bueno ser cristiano. Sí, pero a veces lo que seguimos es un estilo de vida. A veces lo que seguimos es una serie de roles y patrones que tenemos que cumplir como cristianos. O a lo mejor a lo que tú comienzas a seguir es a un tipo de pastor, a una mega iglesia, a una mega alabanza. Y no estoy diciendo que esté mal. Lo único que estoy diciendo es que no podemos perder el foco, porque nosotros no somos discípulos ni de Pablo, ni de Cefas, ni de Apolo, somos discípulos de Cristo. Y es por eso que te animo a que hoy también podamos reflexionar y decir, ¿a quién estoy siguiendo? ¿Estoy siguiendo un estilo de vida? ¿Estoy siguiendo a un predicador o estoy siguiendo a Jesús? Él es claro y te dice que síguelo, pero a Él. Y me encanta porque creo que Jesús... igualmente, como comentaba, estábamos como a 6 meses de la crucifixión. Sin embargo, lo que me encanta es que Jesús no emociona, Jesús reta. ¿Y qué quiero decirte? Él podría haber recurrido a sus emociones y decir lo duro que sería aquello y tratar de que aquellos discípulos lo siguieran o que reafirmaran su pacto en base a emociones. Pero Jesús no fue así. Jesús no determinó ni fundamentó su discurso en base a emociones.
la fundamentó en base a compromiso. Y es por eso que te digo que si tu relación con Dios está basada en los sentimientos, temo decirte que tu relación con Dios será muy inestable. Sin embargo, si tu vida, si tu relación con Dios está basada en una intimidad, en la fe y en el amor, eso perdura. Y creo que una lucha en nuestro siglo XXI, una lucha como cristianos y una lucha también como siervos, es tratar de no emocionar a la gente, sino de retarla. No estoy diciendo que el hecho de que nos emocionemos en la iglesia esté mal. Claro que es bueno, Dios toca hasta lo más profundo de nuestro ser, lo dice la palabra, pero la realidad es que las emociones engañan. Las emociones son como una montaña rusa. Y el discurso de Jesús no estuvo basado en emociones, sino en fe, en paz y en amor. Así que ahora vamos a seguir viendo esto, la aplicación de alguna forma práctica. En Lucas 5:5, creo que igualmente es un texto que todos conocemos, es el llamamiento de Jesús a sus discípulos. Y dice, en cierta ocasión estaba Jesús a las orillas del lago de Genesaret, y la gente se apiñaba a su alrededor, deseosa de escuchar la palabra de Dios. Atracadas a la orilla, Jesús vio dos barcas. Los pescadores habían descendido de ellas y estaban lavando las redes. Subiendo a una de estas barcas, rogó a su dueño, Simón, que la apartara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí estuvo enseñando a la gente. Cuando acabó su discurso, dijo a Simón, rema lago adentro y echad las redes para pescar. Simón le contestó, maestro, hemos pasado toda la noche trabajando y no hemos pescado nada. Pero puesto que tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron tal cantidad de pescado que las redes estaban a punto de romperse. Entonces avisaron por señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarle una mano. Llegaron ellos y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Y es que el temor los había invadido a él y a todos sus compañeros a la vista de la gran redada de peces que habían capturado. Lo mismo les ocurría a Santiago y a Juan, los hijos de Zebedeo, que acompañaban a Simón en la pesca. Pero Jesús dijo a Simón, no tengas miedo, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de sacar las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Permitidme un segundo. Vamos a ver en estos versículos qué significa negarnos a nosotros mismos. Ya hemos visto que Jesús nos lo decía, pero ahora vamos a ver cómo en la práctica esto ocurre en esta historia que acabamos de leer. Y mira, negarme a mí mismo es remar mar adentro y echar las redes en su nombre. Mira, ponte un poco en contexto. Pedro era un especialista en el mar, era lo suyo, era lo que hacía cada día, se despertaba, se iba a su barca, pescaba. Él sabía cuándo era la ocasión propicia para pescar y cuándo no. Él sabía sobre los vientos, él sabía sobre el banco de peces que podía haber por allí. No sé, él sabía, él tenía conocimiento que yo no tengo y quizás tú tampoco. Y ahora aparece Jesús y le dice, oye, mira, vamos adentro y echa las redes. Imagino a un Pedro, ¿no? Diciendo, pero ¿tú quién eres? Si eres un carpintero, ¿qué sabes tú, no? Sin embargo, Pedro reconoce que Dios es soberano, reconoce que Jesús es soberano. Y Pedro obedece a pesar de que no entiende. Porque si te fijas, unos versículos antes nos dice que Pedro estaba lavando las redes. Lavar las redes significaba, de alguna forma, entiéndeme, pero el hecho de que estuviese lavando las redes sin tener peces en su barca, significaba que había fracasado, que él había ido a por unos objetivos que no habían sido cumplidos, que él había estado trabajando duro durante toda la noche, pero se veía sin peces que devolver hacia atrás. El hecho de limpiar las redes era que su jornada laboral estaba concluyendo. Lo siento mucho, pero ya me voy. Sin embargo, en medio del fracaso de Pedro,
Dios es exaltado. Y quiero decirte que si estás en un momento donde te sientes fracasado, es ahí donde Dios es exaltado. Es ahí donde se perfecciona su poder. Es ahí donde Dios se hace grande y nos damos cuenta de lo pequeño que somos nosotros. Dios es capaz de darle la vuelta a cada situación. Y ¿sabes qué? Me parece muy interesante porque en realidad Jesús le estaba pidiendo a Pedro algo ilógico. Si estaba toda la noche intentando pescar, ahora ¿a cuánto tiempo? No sé a cuánto tiempo, pero ahora me vas a pedir que vuelva ahí. Era algo ilógico. Y quiero decirte que Dios a veces nos manda cosas ilógicas. Vemos la historia de cómo aquel enfermo fue 7 veces al río Jordán. Vemos cómo el pueblo de Israel tenía que dar vueltas a las murallas de Jericó para que cayesen. Cosas que parecen ilógicas, Dios las transforma en batallas milagrosas. Y hay una frase que me encanta, que la decimos mucho entre mis amigos, y dice, lo que sé mata a lo que siente. Como hablábamos antes, a veces nos dejamos guiar por sentimientos, nos dejamos guiar por lo que viene de aquí. Y podemos decir, Dios, es que siento que Dios me ha abandonado. Siento que Dios me ha abandonado. Bueno, tú sientes que Dios te ha abandonado, pero Él es fiel a su palabra y Él dice que aunque tu madre y tu padre te dejaren, Él siempre estará contigo. No sé lo que sientes, lo único que sé es que si te vas a la palabra, si te vas a su palabra, Él te va a dar una respuesta y Él no miente. Pero es que yo me siento desprotegido, es que siento que esta situación me come. Así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. La fe es convicción de a pesar de que yo pueda estar sintiendo X o Y, Dios está a mi lado. Es que a pesar de que yo no sienta aquellas cosas que se dicen en la palabra, yo sé que Dios no falla. Porque nosotros fallamos, pero Dios es fiel. Su fidelidad es grande. Su fidelidad incomparable es. Y es por eso que lo que sé, lo que sabemos sobre Dios, las promesas que Él hace, son reales, son de verdad. Aparquemos nuestros sentimientos, porque Dios es un Dios que cumple promesas, que nunca nos falla. Maestro, hemos pasado toda la noche trabajando y no hemos pescado nada. Pero puesto que tú lo dices, echaré las redes. Qué potente el cambio que hace Pedro, ¿no? Al principio, a lo mejor lo estaba diciendo mientras lo pensaba, ¿no? Como nosotros, que muchas veces estamos ahí hablando, y todo lo que pasa por aquí lo vamos soltando. Y Pedro empieza diciendo, maestro, hemos pasado toda la noche trabajando y no hemos pescado nada, pero, puesto que tú lo dices, echaré las redes. Y quiero preguntarte ahora a ti que estás ahí sentado de pie en el gimnasio, no sé qué estás haciendo ahora mismo, pero quiero preguntarte a ti cuál es aquella situación en la que tú ya estás lavando las redes. ¿Cuál es aquella situación en la que tú ya te has rendido? Has dicho, no puedo más. Es una relación con un familiar. Es una herida del pasado que estás tratando de saldar, pero es imposible. Es una situación económica, te has cansado, no sé. Ponte un momento, si quieres, para el vídeo, reflexiona sobre lo que Dios te está diciendo. Pero, ¿qué situación es aquella en la que estás lavando las redes, en la que no puedes más? Pues yo lo único que sé es que hay una diferencia entre lo que Pedro estaba haciendo por la noche y lo que Pedro estaba haciendo ahora. Y es que Pedro estaba echando las redes no en su experiencia, no en su conocimiento, sino en el nombre de Jesús. Y por eso quiero animarte, quiero retarte a que lo intentes una vez más, con aquella situación con la que no puedes, pero esta vez no lo hagas ni en tu conocimiento, ni en tu experiencia, ni en tu sabiduría, ni en tu convicción, ni en tus argumentos. Hazlo en el nombre de Jesús. Echa las redes en el nombre de Jesús. Rema
mar adentro y echa las redes en su nombre. Porque muchas veces tenemos que remar mar adentro, porque muchas veces Dios nos toca, Dios nos transforma en la intimidad. No donde había mucha gente, no donde había un montón de personas escuchando las enseñanzas de Jesús. Jesús quería tocar el corazón de Pedro, mar adentro. Allí donde Dios puede transformarte en intimidad. Y negarme a mí mismo es caer de rodillas y confesar que Jesús es el Señor. Versículo 8. Cayó de rodillas Pedro y dijo: Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. No sé, pero veo a Pedro que declara al Señor no solo con su actitud física, es decir, estando de rodillas, sino que lo confiesa con su boca y corazón. Está haciendo un paz completo. Está entregando todo lo que es a Jesús. Y es interesante porque el versículo 8, cuando dice Pedro cayó de rodillas y dijo Señor, ese Señor, la palabra que se usa, la palabra griega que usa Lucas es kurios. Muy diferente, por ejemplo, a la palabra que se utiliza en el versículo 5, que es epístates. ¿Y qué nos quiere decir Dios también con esto? ¿A qué podemos llegar con ello? Es que Pedro, ya lo vemos incluso en su vocabulario, una transformación del versículo 5 al versículo 8. Pedro estaba entregando todo lo que tenía y estaba reconociendo que Jesús era el Señor. Mira, Lucas es el único que utiliza kurios. Este maestro, este Señor, es el único que lo utiliza. Pero lo más interesante y lo más importante es que este término solo se usa para Jesús. Cuando nos referimos a otros maestros en la Biblia no se utiliza esta palabra. Sin embargo, es ahora cuando se utiliza kurios. ¿Y qué significa kurios? Porque podemos estar aquí y qué diferencia hay entre epístates y kurios. Mira, epístates quizás tenga que ver más con comandante, sí, algo como así. Sin embargo, lo que nos interesa es kurios. ¿Y kurios sabe lo que significa? Mira, kurios es una combinación entre mantenerse sobre. Mantenerse y sobre. No sé si veis esto que tenemos aquí, pero esto es una estructura. Y aquí tenemos a Rodolfo, digamos, no sé, Rodolfo está con nosotros. Y la idea es que nosotros tenemos que mantenernos sobre la roca que es Jesús. Pero mi sensación es que en muchas ocasiones no creemos en este kurios. No creemos que nosotros nos tenemos que mantener sobre Dios y decimos, sí, yo me mantengo sobre Dios, pero hay algo en mi vida que, no sé, esta parte de mí, a mí no sé, lo que son las relaciones, no, eso no se lo dejo a Dios, eso es mío. Y a veces decimos, bueno, pues es que yo quiero quedarme con esta parte de mi vida, ¿no? No voy a entregarle lo más profundo a Dios. Y bueno, y no sé, hay otra cosa que es pasar tiempo con Dios, yo tampoco lo quiero, pero yo me mantengo sobre Él. Y empezamos a quitarnos de su presencia y empezamos a quitar cosas y empezamos a ver que es una estructura que se cae. Y en algún momento nos caemos porque no nos estamos manteniendo sobre la estructura. Nos estamos manteniendo sobre otras cosas. Estamos quitando la soberanía a Dios. Y finalmente caemos. Somos derrotados y hay situaciones que nos atrapan. Pero ¿sabes qué? Hoy es el día de reconstruir esto. Hoy es el día de reconstruir nuestra relación con Dios y mantenernos sobre. Y decir, tú eres mi kurios. Tú eres Dios, aquel en quien me voy a mantener. ¿Sabes? Pedro no daba igual si Pedro estaba de acuerdo o no con Jesús. Pedro reconoció que Jesús era el Señor y que Él era un mero siervo. A veces nos gusta negociar con Dios y ascendemos, yo el primero, y nos creemos semidioses, capaces de remodelar la voluntad de Dios y que Él se ponga de acuerdo con nosotros. A veces confundimos los roles.
Sí, Dios nos ha dado una libertad, pero cuando tú dices, Señor, yo quiero mantenerme me mantengo sobre ti, no sobre mis ideas, no sobre mis concepciones, no es nada de eso, me mantengo sobre ti, sobre tu palabra, sobre tu mandamiento. ¿Qué es a lo que Dios te está retando hoy? Y de igual forma es interesante porque Pedro, en Juan 2, 1, 11 podemos verlo, en Juan 4, 46, 54, Pedro había visto a Jesús, por ejemplo, convertir el agua en vino, allí estaba Pedro. Pedro había visto cómo Jesús había sanado al hijo de un noble. Sin embargo, Pedro no se había rendido a Jesús en aquella ocasión. Pedro había visto milagros de Jesús, Pedro había visto el poder de Jesús. Sin embargo, Pedro en ningún momento se rinde. Es ahora cuando lo hace. Es ahora. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús tiene encuentros personales con las personas. Jesús va directamente al corazón y en este momento estaba yendo a lo más profundo de Pedro. Lo lleva mar adentro y allí tienen un encuentro. Y a veces pensamos que podemos vivir el cristianismo por boca de otro, llenándonos de experiencias de otros, de cosas que Dios les ha revelado a otros, de que vengo de una familia cristiana, de que voy los domingos a la iglesia, de que el pastor tiene que alimentarme y regarme porque he tenido una semana muy complicada. No. Los encuentros con Jesús siempre son personales, de tú a tú. Y Pedro había visto el poder de Jesús por otro, pero aquel día lo había visto en su vida. Pedro abre la puerta, esa puerta que hablamos en Apocalipsis 3:20. Pedro dice, hey, aquí está mi corazón, aquí está todo lo que soy. En otras ocasiones no me he entregado, pero ahora, Jesús, te reconozco como mi Señor. Yo te conocía solo de oídas, mas ahora te han visto mis ojos. Ojalá tú que estás aquí hoy, que me estás escuchando, puedas decir, mira, de oídas te he escuchado. A mí me ha hablado mi tía, mi abuela, mi amigo, me han dado un folleto y lo he leído por ahí. De oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Y la única forma de ver a Jesús, la única forma de tener un encuentro con Él es remando mar adentro. Y ahí reconocer que Jesús es el Señor, que Él es el curios de tu vida. Continuamos. Negarme a mí mismo es ser un talmidim. ¿Qué es un talmidim? Mira, un talmidim es un aprendiz. Está el talmidim y está el maestro o el rabí. Y el objetivo del talmidim, el único objetivo que tiene es ser como el maestro. No parecerse al maestro, es ser como el maestro. Pero sabes, para ser como el maestro no puedes escuchar sobre el maestro, sino vivir con el maestro. ¿Qué quiero decirte en este juego de palabras? Quiero decirte que por mucho que tú escuches, por mucho que tú vengas a la iglesia un domingo o te pongas a escuchar predicaciones por YouTube, hay algo que es irreemplazable y es tener a Jesús cada día a tu lado. Es alimentar al Espíritu Santo cada día que consuma lo más profundo de tu interior. Es vivir con Él, es tener una comunión. Queremos empaparnos de su fragancia, queremos empaparnos de su presencia. Y para empaparnos de una fragancia, de un olor, tenemos que estar juntos. Pero sí, creo que a veces nos hemos equivocado como talmidim, porque pensamos que no me malinterpretes, pero a veces pensamos que para ser discípulos tenemos que hacer un discipulado. Y quiero que me entiendas. Mira, ahora en los jóvenes, ahí en Sevilla, estamos haciendo también eso. Estamos haciendo discipulados, tenemos una guía, tenemos un libro con el que estamos trabajando. Y es brutal lo que Dios está haciendo en vida de chicos y chicas. Y es genial. Y gloria a Dios por los autores que hacen eso y ayudan, ¿no?, a extender el reino de Dios. Pero quiero decirte que a veces pensamos que un discípulo se hace cuando haces un discipulado. Y creo que un discípulo solo se hace cuando te niegas a ti mismo y sigues a Jesús.
Que está muy bien todo esto, que está muy bien los libros, que están muy bien las guías, que están muy bien los estudios, todo esto está genial, pero cuidado, porque eso no sustituye a la intimidad con Dios, porque eso no sustituye al vivir cada día como Cristo vivió, eso no sustituye a que pongas a Dios a tu lado cada día y le entregues cada batalla, eso no lo sustituye. ¿Sabes por qué? Porque normalmente esos discipulados son estandarizados, sirven para todo el mundo, hay uno para todo el mundo. Sin embargo, cuando yo veo a Jesús realizando encuentros con personas, cuando Jesús se encuentra en los evangelios con ciertas personas, a cada una de las personas que se encuentra, fíjate, con cada una de las personas que se encuentra, Jesús tiene un trato totalmente diferente. Y es por eso que te animo una vez más a tener ese encuentro con Jesús de manera personal. Porque es ahí donde las cosas más profundas salen a la luz, porque es ahí donde las heridas de la infancia que solo tú conoces o solo tú piensas que conoces, porque también las conoce Dios, son ahí donde se sanan, son ahí donde se curan, es ahí donde se toma la decisión de decir quiero seguirte, Señor. Negarme a mí mismo es cada día. Ya lo hemos dicho antes, pero es una acción continua. De hecho, cuando dice el versículo, desde ahora serás pescador de hombres, ese pescador en realidad es un verbo en griego, y ese pescador está en continuo. Es una acción continua. Y lo que Jesús les está diciendo es, mira, yo no te estoy llamando para tener una aventura fugaz. No te estoy llamando para eso. Yo para lo que te estoy llamando es para tener un compromiso toda la vida. Es para que tus prioridades cambien. Es para que tu fundamento cambie. Es para que ahora el centro de tu vida deje de ser otra cosa para ser yo, Jesús. Y es por eso que quiero decirte que cuando tú dices, sí Señor, yo quiero seguirte como discípulo, tienes que asumir un compromiso. Pero estamos en una sociedad donde el compromiso cada vez está más mermado. ¿Sabes por qué? Porque es muy fácil hacer un compromiso, pero es muy difícil mantenerlo. Es muy fácil, permíteme decirte, casarte. Es muy fácil, son unos papeles, organizan una ceremonia, todos jiji, jaja, muy bien, todos contentos. Lo difícil es mantenerse durante años en un matrimonio y ser fiel. Y servir a tu esposo o a tu esposa. Eso es lo complicado, porque lo difícil no es hacer el compromiso, sino mantenerlo. Es muy fácil meterte en una hipoteca. Bueno, a día de hoy es un poco más complicado porque te exigen unos requisitos que qué. Pero a lo que voy, es muy fácil firmar unos papeles y decir, sí, yo voy a estar 40 años pagando. Lo difícil es pagarlo mes a mes. No sé si me estás entendiendo, pero Jesús llama de manera seria. Jesús te llama con permanencia. Ahora los gimnasios, las tarifas que te dicen sin permanencia, no, Jesús te llama con permanencia. Jesús te dice, oye, te quiero toda una vida. Te quiero toda una vida siguiéndome. Y por último, nuestro llamado. Nuestro llamado. No sé si lo sabes, pero el siglo pasado hubo un boom entre predicadores, digamos, entre iglesias, entre ciertos movimientos. No estoy juzgando, sino simplemente estoy lanzando o alumbrando, realizando una exposición sobre algunas de las cosas con las que tenemos que tener cuidado, porque a veces vamos más allá de lo que Dios nos está exigiendo. Ahora me vas a entender. El siglo pasado hubo un movimiento donde las personas hacían kilómetros y kilómetros de distancia para ver a un predicador que tenía la fama, a un predicador o varios, hablo de un movimiento extendido, donde tenía la fama de que se hacían largas colas y el predicador o el pastor te decía cuál era tu llamado. No sé si estás entendiendo lo que quiero decirte, pero hoy hemos visto a lo que nos llama Jesús. Hoy hemos visto que si en Mateo 16, 24 dice, nígate a ti mismo, toma tu cruz y sígame, lo que te está diciendo es que seas un discípulo. Pablo, sé un discípulo.
No te hagas kilómetros de distancia para que una persona te diga cuál es tu llamado, si ya te lo está diciendo Jesús. Sé mi discípulo. Sé mi discípulo. Pero también en Mateo 28, a mí me encanta porque, mira, Jesús, las últimas palabras que dice en el Evangelio de Mateo son esas. Haced discípulos. Haced discípulos. Y Jesús podría haber dado un discurso de despedida, quizás basado en las emociones nuevamente, como comentábamos antes. Podría haber dicho muchas cosas, podría haber dado otra enseñanza. Pero Jesús da un mandamiento, da una orden. Y dice, haced discípulos. Así que tenemos que ser discípulos y hacer discípulos. Pero para hacer discípulos tenemos que ser discípulos antes. Porque parece que en los evangelios vemos a los discípulos que habían estado como en el banquillo, habían estado como viendo a Jesús, como ahí calentando, pero llega un momento en el que en Hechos de los Apóstoles como que dan el salto. Es cierto que en los evangelios vemos a los discípulos haciendo cosas, sí, es cierto, pero en Hechos de los Apóstoles es como, ahora que soy discípulo, voy a hacer discípulos. Ellos habían estado 3 años comiendo, viviendo con Jesús, estando a su lado. Ellos eran discípulos y ahora tenían que hacer discípulos. Mira, quiero contarte una pequeña anécdota personal. Hace unos años, en 2016, estuve en Estados Unidos. Estuve en un campamento y me regalaron esta camiseta. No sé si lo ves. Esta camiseta dice, sígueme porque yo sigo a Jesús, ¿no? Primera de Corintios 11:1. Es ese tan famoso versículo en nuestra versión, que lo conocemos, que dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. ¿Sabes qué? Durante algún tiempo, esta camiseta estuvo en el armario de mi casa, porque me daba vergüenza. Y no me daba vergüenza por ocultar que yo era cristiano, no. La gente que me conoce, pues, lo sabe, ¿no? Pero a mí lo que me daba vergüenza era decir, oye, sígueme o imítame a mí, porque yo imito a Cristo. Yo decía, ¡buah! Que me suena como muy prepotente, me suena como muy orgulloso ponerme esta camiseta. Yo decía, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Pero lo que veo y lo que vimos también la semana pasada es que en su nombre hay autoridad. Y el Señor nos ha hecho discípulos. El Señor nos ha hecho herederos. El Señor nos ha hecho hijos. El Señor nos ha hecho luz. Y yo pude entender que esta camiseta me la tenía que poner. Y pude entender que yo podía decir, hey, seguid. Más bien, imitadme porque yo soy seguidor de Jesús. Siempre apuntando a Jesús, no hacia mí, obviamente. Pero yo te quiero preguntar y que tú lo pienses, ¿tú te pondrías esta camiseta? ¿Tú serías capaz de decir, hey, a la gente, imitadme a mí porque yo sigo a Cristo? Es verdad que hay que ser valientes, ¿no? Digamos, para decir, sí, yo lo haría, porque a veces nos sentimos menos. Sin embargo, quiero decirte que si Dios te hace discípulo, te da autoridad, siempre apuntando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no sé, estamos acabando, no sé en qué punto te encuentras. Quizá necesitas empaparte más de Jesús para ser un discípulo. Quizá necesitas decirle, Señor, quiero seguirte cada día. O quizás te encuentras en ese punto de que Él te está mandando a ser discípulo. Sea lo que sea, quiero animarte a romper cadenas, quiero animarte a remar mar adentro, quiero animarte a dejarte sorprender por Jesús en la intimidad, a tener un encuentro con Él, por ti mismo, no por otro. Que puedas abrirle la puerta, como hablábamos antes, como un caballero, que Él es Jesús. Que puedas abrirle y comer con Él como amigo. ¿Sabes qué? Nuestro llamado es llevar corazones a la cruz de Jesús. Y si ahora mismo andas un poco perdido o necesitas escucharlo otra vez, pero ¿sabes por qué debes entregarte a Él? Mira, debes entregarte a Él porque Él te creó con sus manos, desde el vientre de tu mamá. Él te creó. Pero hubo un momento de separación porque nosotros somos malos, porque aquí me estáis viendo predicando, pero yo también soy pecador. Y somos malos, somos personas que tenemos malos pensamientos. Y eso nos aleja de Dios porque Dios es santo, Dios es lo contrario al pecado y a la maldad, y es por eso que estamos alejados. Sin embargo, Dios mismo
baja al mundo en forma de hombre. Y aparte de dar enseñanzas y hacer milagros, hizo algo que transformó el mundo para siempre, que ha transformado mi vida y ha transformado miles de vidas, y es que murió en una cruz. Y esa muerte en cruz significa que a día de hoy tenemos conexión directa con Dios, que a día de hoy tenemos al Espíritu Santo habitando en nosotros. Y quiero animarte a abrirle la puerta a Jesús, quiero animarte a que entregues todo lo que tengas a Él, porque Él no solo murió, sino que resucitó. Y hoy aspiramos a la vida eterna, todos los que creemos en Él y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y es por eso que quiero decirte que Él ha pagado el precio. Cada gota de su sangre valió la pena, porque quiero un encuentro contigo. Así que te animo a que te entregues a Él, a que, como hemos leído al principio, nos neguemos a nosotros mismos y lo sigamos. Que tomemos un compromiso, que renovemos el compromiso con Dios y digamos, Señor, yo quiero construir otra vez mi relación contigo. Yo quiero ser un discípulo que está fundamentado en el Señor, en quien tú eres y no en quien yo soy. Obedecerte, seguir tus mandamientos, seguir tus preceptos y tener una intimidad contigo. Así que terminamos orando. Señor, gracias por este tiempo, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú moriste por nosotros en aquella cruz para darnos vida. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes a cada uno de los que estamos aquí, a cada uno de los que nos están escuchando, Señor. Te pido que tú nos ayudes, papá, a negarnos a nosotros mismos y a seguirte a ti, no a seguir una religión, no a seguir unas ideas, no a seguir a una iglesia, sino a seguirte a ti, Señor. Te necesitamos, te amamos y queremos estar cerca tuya. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias y Dios os bendiga.